Aprendo en casa. Muy buenos días, queridos estudiantes del tercer año de secundaria. Pues nuevamente acá, su gran maestro, después de unas merecidas vacaciones, pues estamos nuevamente aquí, iniciando con una clase más de Haciendo Historia con el profesor Juan. Pues muy bien, chicos, no se olviden, nuevamente continuamos con las medidas de seguridad. Lavarnos las manos constantemente, desinfectar la zona donde estamos trabajando y quédate en casa, chicos, quédate en casa. Todavía tenemos que seguir previniendo y seguir luchando contra este coronavirus. Muy bien, chicos, como les repito, estamos ya iniciando de la semana de agosto, ya la sesión número 17 con los estudiantes de tercero ABC de secundaria. El tema es el virreinato del Perú, ¿ya? Vamos a ver qué trata, qué causó el virreinato, qué consecuencias tuvo, para lo cual vamos a desarrollar la competencia que es construye interpretaciones históricas, ¿ya? Vamos a construir interpretaciones históricas, interpretar fuentes, comprender el tiempo en que se dan estos sucesos y vamos a elaborar explicaciones a estos procesos históricos. Muy bien, para lo cual el gran maestro te dice qué propósito vamos a realizar en esta sesión de esta semana. Pues vamos a conocer las causas y consecuencias de la creación del virreinato del Perú. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a dar inicio entonces a una semana más de Haciendo Historia con el profesor Juan. Los saluda nuevamente su gran maestro, esperando que ustedes se encuentren muy bien, a sonreír y ahora lápiz y papel, a muchas ganas para trabajar, sonreír para salir de esta situación y recuerda, siempre yo confío en ustedes y a estudiar. Entonces vamos a dar inicio a los antecedentes. Profesor, ¿por qué se crea el virreinato del Perú? ¿Qué se da? ¿Cuáles son las causas? Ustedes ya se recordarán desde el año pasado, ya les habrán enseñado de que existieron tres socios de la conquista que nos invadieron. Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, profesor. Papayita, eso me lo sé de memoria, claro que sí. Ellos van a cambiar nuestra situación política, económica, de cómo se vivía durante la época incaica. Ya se va a cambiar muchas cosas, ya desde quienes nos gobernaban. Lamentablemente van a truncar el gran desarrollo que teníamos con los incas. Pero estos conquistadores, por la ambición que tenían, se van a enfrentar entre ellos también. Claro, como siempre, el dinero se van a enfrentar. Y ese enfrentamiento entre Pizarro, Francisco Pizarro y Diego de Almagro va a terminar que ambos mueren. Sí. ¿Qué, profesor? ¿Que ambos mueren? ¿Que tanto por las puras? Claro que sí, ya ve, chicos, porque todos querían más riquezas. Al final los dos se terminan matando. Ah, su profesor. ¿Y por qué se enfrentaron, profesor? Ah, muy bien, acá mi discípulo escucha, por la posesión del Cusco. Se van a enfrentar por la posesión del Cusco. Y acá te voy a explicar, mira, en esa época el rey había dividido el virreinato del Perú, que luego vamos a verlo acá, en dos gobernaciones principales. La gobernación de Nueva Castilla, que era para Francisco Pizarro, y la gobernación de Nueva Toledo para Diego de Almagro. Pero acá, mira, acá tú ves Cusco. En esa época no se podía identificar a cuál de los dos le pertenecía el Cusco. Entonces, Almagro se va contento, mira, le toca el territorio de Chile, y como ustedes ya saben, Diego de Almagro va a supervisar su territorio, y ¿saben qué? No encuentra nada, porque ustedes saben que en Chile no hay riquezas, no tiene recursos naturales, no tiene riquezas. Por lo tanto, vino molesto a hacer la guerra. ¿A quién? A Pizarro. Se enfrentan con sus hermanos de Pizarro y lo matan a Diego de Almagro. Diego de Almagro muere. Pero Almagro había tenido su hijo, ¿cómo se llama? Almagrito, no. Almagro el mozo. ¿Ya? ¿Qué, profe? ¿Trabajaba en un restaurante? No, es Almagro el mozo, significa joven. ¿Ya? Y él con otros partidarios de Almagro van a matar a Francisco Pizarro. Entonces, profe, ¿a quién le quedan estas gobernaciones? Ahí aparece el rey. El rey dice, muy bien, por fin vamos a tener el control, porque el rey había perdido poder, ya que el rey se encontraba en España, no tenía el poder para gobernar. Por lo tanto, los encomenderos, los conquistadores, acá hacían lo que querían y no obedecían. Y acá les presento entonces, chicos, el virreinato del Perú. ¿Cómo era en esa época? Todo esto que ustedes ven de rojo, así como su libreta, no, mentira, mentira. Todo esto que ustedes ven de rojo era el virreinato del Perú.
Esta parte de azul le pertenecía a Portugal, el área verde era zona no estudiada, no descubierta todavía, y esto es de Caracas, ¿ya? Que no le pertenecía al virreinato del Perú. ¿Ya, chicos? Y por real cédula, ¿qué es una real cédula? Es cuando el rey crea algo, cuando el rey autoriza algo. Se hace mediante real cédula. Eso no te olvides, ¿ya, chicos? La real cédula. Muy bien, ahora sí, chicos, entonces vamos a ingresar a lo que es. Ya sabemos por qué se crea, ¿ya? ¿Quiénes eran los encomenderos, chicos? El rey, cuando se inició la invasión a América, a nuestro país principalmente, comienza a mandar personas de España. ¿Para qué? Para que se queden en los territorios, supuestamente para que los cuiden y protejan. Pero ellos, al tener bastante poder, que se llaman los encomenderos, ya no van a querer obedecer al rey y eso va a causar problemas, ¿ya? Eso va a causar bastante problemas. Muy bien, entonces vamos a ver el virreinato del Perú. ¿Cuáles fueron las causas de su creación? Muy bien, ¿cómo se crea? El virreinato del Perú se va a crear por nuevas leyes de Indias. Profesor, ¿por qué siempre nos dicen Indias? ¿Por qué nos dicen indios? Recuerda que Cristóbal Colón y en esa época creían que ellos habían llegado a las Indias porque ellos buscaban las Indias. Entonces, por eso nos hemos quedado con indios, que está mal, pues somos indígenas, ya, pero en esa época todo lo que tenían que ver con nuestro territorio y los conocían como las Indias occidentales, ¿ya? Las Indias de Oriente, que era la India verdadera, y las Indias occidentales, que somos nosotros, ¿ya? Entonces se va a crear por real cédula. ¿Te recuerdas que te dije? Real cédula es cuando el rey autoriza algo, ¿ya? Cuando el rey autoriza algo se llama, perdón, se llama real cédula. ¿Y dónde se va a dar esta real cédula? En Barcelona. ¿Qué rey va a ser el que gobernaba en esa época? Carlos I, ¿ya? Carlos I de España o V de Alemania. Es decir, que este rey Carlos I o V gobernaba tanto España como gobernaba también Alemania. Tenía un territorio inmenso este rey, ¿ya? ¿Cuándo va a crear el virreinato del Perú entonces? Un 20 de noviembre de 1542. Va a enviar con esta real cédula, ¿ya? Con este documento, va a enviar al primer virrey. Acuérdate, el primer virrey del Perú es Blasco Núñez de Vela, ¿ya? Que va a morir en un enfrentamiento con los encomenderos. Pero el primer virrey del Perú es Blasco Núñez de Vela, ¿ya? Eso no te debes olvidar. ¿Por qué se crea? El rey quería organizar nuevamente América, ¿ya? Recuerda que todo estaba desordenado. Quería tener él todo el poder, porque él había dado el poder a los encomenderos, pero los encomenderos y los conquistadores ya no lo obedecían, ya no querían enviar sus impuestos ni sus tributos. Los malos resultados de las gobernaciones, recuerda cómo termina Almagro y Pizarro enfrentándose en sus gobernaciones. Quería quitarle el poder a los encomenderos, quienes maltrataban en vez de cuidar a los indígenas, ¿ya? A los indígenas. Y también de que, ¿qué había aquí en América? Tierras. ¿Y qué quería la iglesia? Tener tierras, mayor cantidad de tierras. Los señores que querían tener propiedades, acá era el paraíso, chicos, ¿ya? Por eso son las causas de la creación del virreinato. ¿Cómo era el virreinato de esa época? Ya te enseñé cómo era, pero se dieron cuenta que un solo virrey no podía gobernar tanto territorio. Por eso se va a crear después el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú se va a achicar un poco, el virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Perú estaba dividido en 7 audiencias. La audiencia de Panamá, la audiencia de Lima, de Santa Fe, de Charcas, Quito, Chile y Buenos Aires. Esas eran las audiencias. Por eso, ¿qué son las audiencias? Ya lo vamos a ver. Ahí está el territorio, chicos, cómo era el virreinato en esa época. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo estaba organizado políticamente el virreinato del Perú. ¿Quién era la máxima autoridad? Claro, después que mí, ¿no? Después el rey. Ah, mírame, acá está. El rey. He puesto una foto, hay un ejemplo. Era la máxima autoridad de España y todas las colonias. Él gobernaba tanto España como las colonias aquí descubiertas, ¿ya? Recuerda que estamos viviendo la época del absolutismo. Tanto en España, el rey era la máxima autoridad y tenía origen divino. Eso ya lo sabemos. No tenía que dar explicación a nadie, solamente a Dios. En esa época habían 2 dinastías. Dinastías viene a decir familias que van a gobernar España y por lo tanto van a gobernar nuestras colonias. Estaba dividido en la dinastía de los Habsburgo y la dinastía de los Borbones. ¿Ya? El rey que va a iniciar esta dinastía va a ser Carlos I. Mira, Carlos I, ¿ya?
Estos 10 reyes van a durar toda la época de 300 años que vamos a ser colonia de España. Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II. Algo pasa con él. Le dicen el hechizado. Eso van a investigar. ¿Por qué le dicen el hechizado? ¿Y por qué se cambió de una dinastía a otra? Tiene que ver con los hijos. Y el último virrey, el último rey, perdón, el último rey de España de esa época, cuando nosotros éramos colonia, va a ser Fernando VII, ¿ya? Pero era la máxima autoridad, recuerda, tanto de España como de América. También se va a crear el Consejo de Indias, que va a ser creado por el rey Carlos I, ya para que lo ayuden a tomar decisiones. Ya preparaban leyes, recuerda, leyes de Indias, reales cédulas, igual que el rey, ya. Escogían a los funcionarios que iban a gobernar aquí en América, ¿ya? Estas autoridades, tanto el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla, que lo vamos a ver ahorita, se encontraban en España. Por eso se llaman autoridades metropolitanas. La Casa de Contratación de Sevilla se iba a encargar de todo lo que es comercio. Todo lo que es comercio, ¿ya? Se va a crear en 1503, va a supervisar el monopolio, o sea que las colonias vendan y compren únicamente a España. Todo lo que tenga que ver con el comercio se encargaba la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Qué barcos, qué embarcaciones iban y venían de América, de las colonias, hacia España? Todo eso se encargaba la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces vamos a ver ahora las autoridades que se encontraban aquí en América, y vamos a tener el virrey. Era el representante del rey, pero aquí en América. ¿Ya? Era la máxima autoridad aquí en América, pero la máxima autoridad de todos era el rey. No vayas a equivocarte en eso. Preside la Real Audiencia, ¿ya? Es responsable de la economía, de proteger a los indígenas, entre comillas, era el representante del rey. El primer virrey, perdón, era Blasco Núñez de Vélez, si ya lo sabemos. El último es José de la Serna, y el que va a organizar, acuérdate, el que va a organizar todo el virreinato, lo va a colocar en orden, es Francisco Toledo. Ya eso no te puedes olvidar. Acá te menciono algunos virreyes. El primero, Blasco Núñez de Vela. El que ordena todo, Francisco de Toledo. Y el último, José de la Serna. ¿Ya? No te vayas a equivocar. Las audiencias eran los tribunales de justicia, de donde se va a llevar a cabo los juicios. ¿Ya? ¿Quiénes eran las autoridades ahí? Los oidores, ¿ya? Los jueces, ¿ya? Los que van a escuchar. Ya, de todas las audiencias que existía, la de Panamá, de Lima, de Bogotá, de Charcas, de Quito, de Chile, Buenos Aires, Caracas y Cusco, la principal audiencia, o sea, el máximo tribunal de justicia se encontraba en Lima, ¿ya? En Lima, ¿ya? ¿De acuerdo? Audiencias, Tribunal de Justicia, ¿ya? Vamos a ver ahora acá, ¿qué eran los cabildos? Los cabildos es lo que actualmente son las municipalidades. Eso sí, te va a venir de pregunta. O sea, actualmente, si te dicen qué institución se mantiene todavía, son las municipalidades. En esa época se llamaban los cabildos y la máxima autoridad es el alcalde. Y así como ahorita el alcalde se tiene que encargar de qué? De recibir a los nuevos virreyes, de ver por la limpieza, o sea, el aseo de la ciudad, cuidar que las calles estén bien bonitas, inspeccionar los canales de irrigación, sobre la policía ya igualito. Entonces, los cabildos eran las municipalidades que son actualmente. Ya tiene que ver todo el orden de la ciudad. Los corregimientos eran los jefes, estaba a cargo de los corregidores, pero eran como los que gobernaban en provincias, ¿ya? Las municipalidades son los cabildos que son las municipalidades, y los corregimientos son las provincias, ¿ya? Van a ser los representantes del virrey, pero en las provincias. Van a decretar penas, van a cobrar las contribuciones, ¿ya? Van a cobrar tributos. Entonces, chicos, hemos visto las autoridades tanto de España, que son tres: el rey, la Casa de Contratación de Sevilla, que se encarga de todo lo que ves el comercio, y el Consejo de Indias. Las autoridades locales son los que se encuentran acá: el virrey, los corregimientos, las intendencias, todo eso. Ya, muy bien, chicos, entonces, bastante atención. Ya hemos visto por qué se crea, ¿ya? ¿Por qué se crea el Virreinato del Perú? Y es contra todo esto que va a luchar las personas ante tanto abuso. Entonces, todo este tema, todas estas clases vamos a ver
cómo se desarrollan durante el tiempo y por qué vamos a luchar por nuestra independencia, porque nos trataban mal. Muy bien, chicos de tercer año, cuídense bastante, se despide su gran maestro y a retroalimentar.